Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por seguirnos un día más, este jueves 28 de mayo, en un conversatorio libre de Corporación 2030. El día de hoy con un tema muy importante, la tutela judicial efectiva y los medios para garantizarlas. Damos la bienvenida a todos nuestros panelistas, el magistrado Joaquín Delgado, nuestro especialista amigo de casa Héctor Chayer, Esteban Morales, Néstor Arbito y Gustavo Yal, parte de Corporación 2030. Bienvenidos panelistas, por favor encender sus cámaras y sus micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por compartir nuevamente este espacio. Vamos a dar un breve saludo. Bueno, comenzamos saludando al magistrado Joaquín Delgado. Joaquín Delgado Martín es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, pertenece a la carrera judicial desde el año 91, es miembro del grupo de trabajo que redactó las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas vulnerables, es miembro de la red de expertos de derecho europeo. Recientemente, para este 2020, ha elaborado una guía práctica sobre acceso a la justicia de las personas vulnerables. Ha trabajado en el Consejo General del Poder Judicial de España, el Ministerio de Justicia de este mismo país. Y ha colaborado en sin número de proyectos como de Panamá, entre otros. Magistrado Joaquín Delgado, un saludo a nuestra audiencia. Bienvenido. Buenas tardes, para mí es un auténtico placer. Agradezco a la Corporación 2030 que me dé la oportunidad de participar en este conversatorio con un tema tan absolutamente interesante y de actualidad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joaquín. Damos la bienvenida también a Héctor Chayer, amigo de la casa, el acompañado en una lista en reforma judicial, por el momento es abogado consultor, residente en Buenos Aires, Argentina. Su perfil profesional su experiencia profesional radica en el haber colaborado en varios procesos de reforma y últimamente en Argentina hecho cargo de un proyecto de justicia digital. Por favor, Héctor, bienvenido. Tu saludo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Corporación 2030. Es un gusto en este tiempo de pandemia y aislamiento social poder compartir con los colegas que están en el panel y con todos los que están participando para, a través de sus preguntas y sus debates, poder meternos en temas que a veces no tenemos tiempo. Y desde ya adelanto que el tema de la tutela judicial efectiva, en mi perspectiva, es un problema complejo, multifacético, que no admite soluciones únicas, sino soluciones complejas y diversas. Así que va a ser muy rico para discutir. Gracias, Héctor. Esteban Morales, bienvenido. Él es miembro de Corporación 2030, abogado en libre ejercicio, docente universitario, magíster en Derecho, me corriges, constitucional, perdóname, Esteban. Sí. Adelante, Esteban, por favor. Hola a todos los panelistas y a quienes nos están observando cada jueves en estos conversatorios. Bueno, pues muy entusiasmado por el tema que justamente, como ha comentado Héctor, nos va a traer varias aristas interesantes e importantes que, dadas las circunstancias, vamos a tener que abordar con cierta precisión, pero ante todo innovación. Muy amable, gracias, Esteban. Néstor Arbito, también miembro de la Corporación 2030, es especialista en Derecho Procesal. Fue ministro de Justicia, vocal del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Bienvenido, Néstor, adelante, un saludo. Buenas tardes, Tomás, buenas tardes con todos y con todas. Un gusto y la verdad un honor compartir panel con todos ustedes. Y como señalaba Héctor, va a ser un tema bastante interesante de poder aportar opiniones y también generar nuevas ideas de cómo facilitar la tutela judicial efectiva, garantizar la tutela judicial efectiva. Gracias, Néstor. Y por último nos acompaña dentro de la corporación el doctor Gustavo Yal. Él es PhD en Derecho por la Sorbona de París. Él fue ministro de Gobierno, ministro de Justicia, presidente del Consejo de la Judicatura y secretario pro tempore de la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales. Así es que bienvenido, Gustavo. Un saludo, por favor. Gracias, Tomás, por esta nueva invitación y un gusto compartir
con nuestros compañeros panelistas este tema de tanta trascendencia, y simplemente un apunte como lo hacía Héctor, y que me parece muy oportuno. Vamos a hablar de tutela judicial efectiva. Ahora bien, como también Joaquín lo ha dejado entrever, sin acceso no hay tutela. Entonces son dos temas muy conectados. ¿Cómo garantizamos el acceso a una tutela judicial efectiva? Así que listo para compartir con todos este conversatorio que esperamos sea de mucho interés a quienes nos escuchan. Y bien, muchas gracias a todos nuestros panelistas y voy a comenzar con con el tratar de este principio y derecho tutela judicial efectiva con el magistrado Joaquín Delgado, a quien doy la palabra para que nos comente sobre lo que nos hemos planteado en el punto de hoy. Muy bien, buenas tardes a todos de nuevo. Para mí es un auténtico placer compartir el conversatorio con tan ilustres colegas y esperemos que saquemos entre todos conclusiones aceptables. Yo me he centrado, he preparado una pequeña exposición introductoria y me voy a centrar en los elementos tecnológicos para mejorar el acceso a la justicia como puerta a la tutela judicial efectiva, como comentaba Gustavo. Si os parece, voy a compartir pantalla, por favor, con Joaquín. una exposición en PowerPoint que he preparado. Muchas gracias. Creo que ya se ve, me confirman que se ve ya en la pantalla, sí, la exposición. Adelante, perfecto. Sí. Bien, pues lo he llamado Judicial Tech, transformación digital para mejorar el acceso a la justicia. Y parte de la siguiente idea esencial. Aprovechar las ventajas aportadas por las tecnologías para mejorar el acceso a la justicia y, en definitiva, la calidad de la resolución del conflicto. Y para ello este aprovechamiento de las nuevas tecnologías nos conduce necesariamente a un nuevo modelo de relación de la justicia con el ciudadano, de la justicia con la persona que quiere que le resuelvan el conflicto. Y se configura esta nueva relación en torno a dos elementos, el ciudadano y la transformación digital. Voy a intentar profundizar en esta idea esencial. En primer lugar, este nuevo modelo de relación gira en torno a la siguiente frase: una justicia para todos y orientada al ciudadano. Ya están viendo aquí que estoy sacando el símbolo de los ODS, que el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y ya aprovecho también para sacar lo que considero que es el complemento absolutamente necesario para concretar este ODS 16, que son las reglas de Brasilia actualizadas a finales de 2018. Bien, explico lo que entiendo por una justicia para todos y orientada al ciudadano. Significa que el ciudadano se coloca en el centro del sistema, de tal forma que sus expectativas, sus demandas son el centro del sistema, son el objetivo del sistema de justicia. Aquí recojo una frase de una reunión de ministros en La Haya, que leo textualmente. Se trata de situar a las personas y sus necesidades legales en el centro de los sistemas de justicia, comprender qué necesitan y qué quieren las personas cuando buscan justicia, qué obstáculos se enfrentan, esto enlaza con una justicia para todos, y qué tipo de justicia reciben. Bien, enlazo con la siguiente idea, una justicia para todos. Es decir, se trata de que todas las personas tengan acceso a la justicia, superando los obstáculos, y esta es la idea esencial, que impidan o dificulten ese acceso a la justicia. Esta idea de una justicia para todos enlaza con el objetivo 16 de los ODS, y repito la idea anterior, su complemento ideal son las reglas de Brasilia aprobadas por Cumbre Judicial Iberoamericana, por el IAM, por la AIDEF, por la UIVA, es decir, por la mayor parte de las asociaciones iberoamericanas y latinoamericanas en el sector justicia. Bien, pues han sido actualizadas en el año 2019 y yo las veo como el complemento absolutamente necesario para concretar gran parte de las ideas genéricas que se contienen en el ODS 16.
desde Eurosocial Justicia y desde la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia se quiere promover, y se han empezado las actuaciones, se quiere promover que esas reglas de Brasilia se conviertan en un convenio internacional. Pero eso ya nos llevaría a otro tema. Bien, en nuestro nuevo modelo de relación entre el ciudadano y la justicia, las nuevas tecnologías, las tecnologías que ya no son nuevas, las tecnologías están llamadas a desempeñar un papel absolutamente fundamental. Por eso hablo de una transformación digital de la justicia, la Judicial Tech. Aquí recojo el enlace donde están las reglas de Brasilia actualizadas y un enlace donde está una guía comentada, que son cerca de 300 páginas, una guía comentada de las reglas de Brasilia que he elaborado yo a finales de 2019 y que ha sido financiada por Eurosocial Justicia y encargada por la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia. Sigo adelante. Bien, transformación digital de la justicia. ¿A qué me refiero con transformación digital? Parto de lo siguiente. El ciudadano del primer cuarto del siglo XXI es un ciudadano digital. Es decir, está acostumbrado a que los servicios y los productos se le presten de manera ágil y por medios telemáticos. Servicios privados y crecientemente servicios públicos. Y por tanto también el servicio público de justicia. Pongo aquí que lo digital ya no es un ámbito específico, sino que lo digital lo invade todo. Bien, partiendo de esta idea previa del ciudadano digital, nos encontramos con el concepto de transformación digital de la justicia. Este concepto que se define como la integración de la tecnología digital en las distintas áreas del sistema judicial. ¿Para qué? Para mejorar la calidad y eficacia en la resolución de conflictos, modificando, en primer lugar, la organización de la justicia, pero en segundo lugar, y esto es lo relevante, no solamente hay que modificar la propia organización interna de la justicia, sino también la forma en que se relaciona con el ciudadano. Con eso enlazo con la idea inicial. Bien, no se trata de aplicar soluciones tecnológicas a la organización que ya existe, sino que se trata de crear una nueva organización y un nuevo sistema de relación. Bien, estas ideas genéricas las voy a descender al terreno a partir de ahora. Bien, afecta a dos dimensiones la transformación digital, a la forma y organización de la justicia, pero cuando hablo de la forma y organización de la justicia me refiero a las formas de resolución del conflicto por un juez formal, pero también mediante instrumentos alternativos de resolución de conflictos. Y afecta tanto a la relación con el ciudadano, lo que llamaría el front office, cómo la justicia presta servicio y se relaciona con el ciudadano, y también al back office o cómo se organiza internamente la justicia. Y en segundo lugar, afecta al propio proceso judicial. El proceso judicial que se define como una serie de actos uno detrás de otro para transmitir información al juez y que el juez tenga toda la información para decidir el conflicto, esa sucesión de actos va a cambiar porque va a cambiar la aplicación de las tecnologías, cambia la forma de tratamiento y circulación de los datos en el proceso para que el juez tenga toda esa información. Pero sobre eso también volveremos posteriormente. Bien, en otro paso más descendiendo. ¿Cuáles son los pilares de la transformación de la justicia? Dos pilares básicos. Primero, tendremos que profundizar en lo que he llamado tecnologías actuales, es decir, tecnologías que o están implementadas o se están implementando en gran parte de nuestros países. Pero también en la utilización de tecnologías emergentes que lleven consigo una disrupción del sistema. Me explico. Profundización de las tecnologías actuales. ¿A qué me refiero? A la tramitación de la información procesal interna. Es decir, el expediente judicial electrónico. Necesariamente tenemos que acudir al expediente judicial electrónico, implantarlo con carácter general en todas las jurisdicciones y en todos los países, porque solamente si tenemos datos en formato digital, todos los datos digitales, vamos a después poder aplicar
inteligencia artificial, vamos a poder trabajar con plataformas online, vamos a poder utilizar blockchain, es decir, vamos a poder utilizar tecnologías emergentes. Pero por eso digo que primero tenemos que profundizar en las tecnologías actuales y lo básico es el expediente judicial electrónico. Pero en un segundo lugar tenemos que trabajar en la interconexión telemática del proceso con las partes. ¿A qué me refiero? A que toda la relación con las partes del proceso se realice telemáticamente. Notificaciones electrónicas, presentación telemática de escritos, sede judicial electrónica. Por otro lado, en tercer lugar, me refiero a una interconexión telemática del proceso con terceros que se relacionan con él. Con la policía que presenta un atestado, con el perito que presenta un dictamen pericial, con el registro público de tierras que tiene que presentar una certificación, con el banco que tiene que presentar un listado de una cuenta corriente, con todos los que se relacionen con el sistema judicial. Y aquí hablo conexión telemática con entidades, conexión telemática con otros tribunales y las subastas electrónicas. Estoy hablando de tecnologías actuales. Estas tecnologías actuales también pasan por un incremento que con motivo del COVID-19 ha sufrido una aceleración enorme de la asistencia telemática a los juicios. Hasta ahora contábamos con que hacía falta una causa más o menos excepcional para que una persona asistiera a un juicio, a una vista, de forma telemática, en concepto de abogado, en concepto de fiscal, en concepto de testigo, en concepto de perito, que participara. El COVID-19 lo que ha hecho ha sido generalizar esa participación telemática y eso está aquí para quedarse. Por tanto, estamos hablando de tecnologías actuales que con mayor o menor grado están en todos y cada uno de nuestros países, pero tenemos que profundizar en ellas. Pero esa transformación digital, ese salto para la reforma de la justicia que lleva consigo una nueva forma de relacionarse, tiene que contar con las tecnologías disruptivas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a dos elementos. A la utilización de plataformas online de resolución de conflictos, con un planteamiento integral que ahora voy a analizar, y al uso de inteligencia artificial en las plataformas de resolución online. Pero por otro lado, toda la utilización de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para mejorar la tramitación, llamo tratamiento orientado a la tramitación, para mejorar la decisión judicial, tratamiento orientado a la decisión judicial, y para mejorar la gestión de recursos. Los que hemos tenido gestiones públicas, yo soy director general de Justicia de España, sabemos lo que significa este tratamiento de la gestión de recursos públicos y la necesidad de inteligencia artificial, de blockchain y todo el tratamiento de técnicas de Big Data. Pero del tema de tratamiento orientado a la gestión de recursos lo voy a dejar de lado y me voy a centrar en lo que es la mejora del acceso a la justicia en los otros elementos. Las plataformas online y la inteligencia artificial. Bien, este nuevo modelo de relación tiene que girar en torno a tres piezas. Primero, la asesoría jurídica del ciudadano. El ciudadano que tiene un conflicto tiene que poder consultar. Dice, uy, yo tengo un conflicto. Que a ver qué posibilidades tengo de ganar, de no ganar, de si voy a tardar mucho, si no voy a tardar mucho en resolver el conflicto. Es decir, estamos hablando de que antes de cualquier mediación, de que antes de cualquier intervención de un juez, se preste una asesoría jurídica al ciudadano. La segunda pieza de la relación es la facilitación de la solución del conflicto por las propias partes, mediación y medios alternativos. Me explico. El ciudadano ya ha sido informado, ya sabe lo que es su conflicto y las posibilidades que tiene, y el siguiente paso es, mire usted, intente solucionarlo por mediación. Y nosotros, como sistema judicial, le vamos a proporcionar herramientas de mediación. Y solamente si eso fracasa, vamos a acudir a la resolución por el juez. Escalonado. A ver, no todos los procesos serán escalonados, unos irán directamente a la resolución del juez, pensemos en procesos complejos penales, otros irán el ciudadano no irá a asistencia jurídica, irá a mediación, pero el sistema tiene que contar con las tres piezas. Y esas tres piezas debe contar con estos instrumentos disruptivos, las plataformas online y la inteligencia artificial. Empiezo y lo ideal es llegar al uso conjunto de los dos instrumentos. Plataformas online.
Aquí parto de una frase de unos grandes expertos que está detrás del sistema que se está montando en Reino Unido, Richard Susskind, que dice que el tribunal es un servicio, no es un lugar. Por tanto, el servicio se puede prestar a través de plataformas. Tenemos que aprovechar la crisis que está atravesando la justicia tenemos que aprovechar esa oportunidad para aplicar tecnologías y mejorar el acceso a la justicia para un montón de capas de la población que no tienen acceso real a solucionar su conflicto, ya sea por el territorio, ya sea por el tipo de conflicto. Hay temas, por ejemplo, en España tenemos temas de cláusula suelo, de condiciones generales de consumidores, que estamos hablando de centenares de miles, que no millones de demandas que tienen que ser absorbidas por el sistema. Bien, eso al final se está poniendo una traba al acceso a la justicia. O pensamos con poblaciones indígenas de determinados países. Bien, tenemos grandes bolsas que dificultan el acceso, donde es difícil el acceso a la justicia. Estas plataformas online mejoran el acceso a la justicia en el propio acceso, en la ubicuidad, desde cualquier lugar, 24/7, en cualquier momento, en la efectividad de la tutela, porque van a mejorar la agilidad, van a mejorar la mora judicial, y luego va a mejorar todos los servicios al ciudadano allí donde no sea necesaria la asistencia letrada. Y destaco que estas plataformas online tienen una función, están llamadas a desarrollar una función básica en los tratamientos de litigios en masa. Consecuencias, pues hay que valorar que se elimina la audiencia, porque la audiencia es algo sincrónico. Aquí estamos hablando de aportaciones asincrónicas de información por las partes, y por tanto se reduce la posibilidad, o es más difícil la posibilidad de prácticas de naturaleza personal, aunque también cabe la posibilidad de asistencia de realización telemática. Y la plataforma online no sirve para cualquier conflicto, sino para aquellos que tengan unos elementos de repetición y de escasa cuantía y complejidad. Pongo aquí una serie de ejemplos que aquí están en la corte online de Gran Bretaña, donde están las tres fases que he definido antes. Primero una evaluación online, después una facilitación online y después ya jueces online que lo resuelvan. Tenemos que a mí me gusta mucho, lo conozco personalmente, me gusta mucho, que es el Tribunal de la Columbia Británica, que como veis no es para todos, sino solamente disputas por lesiones automovilísticas hasta 50.000, reclamaciones hasta $5.000 canadienses, disputas de propiedad, es decir, para determinados asuntos, que luego van escalando. Hace poco han metido temas de alojamiento compartido, pero se puede ir escalando. También esta plataforma en Quebec para la resolución de conflictos entre consumidores y vendedores. Esta solución que hay en Holanda para los divorcios, donde lo que hacen es la propia plataforma online hace que tiene un sistema que hace mediar entre los cónyuges que se van a divorciar, y ya si llegan a un acuerdo se lo ponen, lo presentan a un abogado, y si lo valida ya lo pasan al juez que lo aprueba. Destaco este informe del año 2020 del comité de este comité de Estados Unidos. Aquí están los datos. Y lo más importante es aplicar la inteligencia artificial a estas plataformas online a través de los Intelligent ODR Service. Bien, sigo adelante. Me meto en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace falta 3 presupuestos básicos: datos de calidad, después un volumen suficiente de datos de fuentes diversas con volumen suficiente para poder aplicar instrumentos de Big Data, y después, ya si tenemos buenos datos y en volumen suficiente, ya se aplica inteligencia artificial sobre aprendizaje automatizado y lenguaje natural. Sobre esos presupuestos en los cuales las 3 capas es necesario que tenemos que tener fiabilidad en la aplicación de las 3 capas. Sobre estos presupuestos tenemos aquí un estudio de la CEPEC, la Comisión de Eficacia para la Justicia del Consejo de Europa del año 2018, donde te dice, ¿dónde se está aplicando la inteligencia artificial? Pues primero, como motores de búsqueda avanzada de jurisprudencia. No aporta poco. Resolución de litigios online.
ayuda a la resolución de resoluciones. Análisis predictivo, para baremos, para predicción, para despachos privados que puedan predecir lo que un determinado tribunal va a decir en relación a un determinado tema, para categorizar contratos, para chatbots de información al litigante o de información al ciudadano que quiere, que tiene que decidir si va a judicializar su conflicto o no. Bien, y aquí hablo de dos dimensiones básicas. La inteligencia artificial orientada a la mejora del acceso a la justicia y a la tramitación, y la orientada a la mejora de la decisión del juez. En la primera de ellas, la segunda de ellas, que es la mejora de la decisión del juez, aquí se trata de que los jueces realizamos frecuentemente, dedicamos mucho tiempo a labores rutinarias, a copiar los datos del demandante, del demandado, a copiar los hechos probados, a tal o cual. Bien, la inteligencia artificial lo que tiene que conseguir es que estas actividades más mecánicas las haga la máquina y nosotros centrarnos en los elementos más complejos de la decisión. Y aquí, ¿a qué puede afectar? Nos puede primero darnos más información para decidir o, un poquito más allá, ayudarnos a la toma de decisión. En esta información para decidir, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo en procesos cuanto más complejo, más necesario, donde exista un montón de información y la inteligencia artificial nos ordena esta información y nos la presenta de forma ordenada. Y nos presenta la información del proceso, las alegaciones de la parte, las pruebas, la información ajena al proceso, normativa, precedentes propios, precedentes de otras decisiones de otros tribunales, doctrina. Pongo aquí hechos notorios entre paréntesis porque la discusión de los hechos notorios, digo que nos llevaría lejísimos, pero también podría ayudarnos a hechos notorios. Claro. Vuelvo a más atrás, y lo otro es, hablaba de la información para decidir, pero también nos puede a los jueces ayudar a la propia decisión. Y aquí ya nos metemos, fijaos, dos posibilidades: que la máquina sustituya al juez o que la máquina ayude al juez y le ofrezca soluciones y el juez elige una de las soluciones. En la sustitución del juez, aquí ya hay experiencias en China y en Estonia. Lo que pasa es que en Estonia todavía muy incipiente, pero en China ya está. Ya está. Aquí pongo la imagen del Tribunal de Pekín, Tribunal Online de Pekín. Bien, pero luego después, pero no se trata solamente de sustituir, que eso todavía yo creo que está lejos, y en todo caso, aunque se sustituya, advierto, siempre tiene que caber recurso ante juez humano, si no se está de acuerdo con la decisión de la máquina. Pero yo creo que el campo de juego que tenemos es en ayuda al juez, ofrecerle posibilidades de decisión. Y aquí pongo ejemplo, digo que tanto en el sistema formal de administración de justicia como también en formas alternativas de resolución de conflictos. Y pongo aquí el ejemplo del Compass de Estados Unidos, que es conocido por todos. Hay ejemplos también en la Unión Europea, pero bueno, ligados a los sistemas online de resolución de litigios. Bien, eso era la primera parte, la orientada a la decisión del juez. Ahora la inteligencia artificial, y con esto ya voy terminando, orientada a la mejora del acceso a la justicia y la tramitación del proceso. Bien, aquí hablaba que eran dos cosas. Primero, al back office, es decir, cómo nos organizamos por detrás los tribunales para mejorar la respuesta, pero también al front office, cómo nos relacionamos mejor con el ciudadano, cómo le prestamos una mejor atención, cómo le informamos mejor. Empezando por ese back office, se trata de suministrar información con distintos grados de elaboración. El primero, un suministro de información no elaborado. ¿De qué se trata? Disminuir el número de pasos, disminuir el número de clics, mejorar la información estática en la web. Pero luego, en un segundo lugar, es suministrar información elaborada ante una concreta solicitud. Pongo un ejemplo. El ciudadano dice, quiero saber, ya recibí una cédula de notificación, una cédula de citación, y quiero saber qué significa esa cédula de citación. ¿Qué significa? Entonces, se puede pedir esa información online, y para eso puede funcionar la inteligencia artificial. Pero vamos un pasito más, aún de información más elaborada, y dice, le suministro información más elaborada que ayude a la persona para saber qué va a pasar con su conflicto, qué posibilidades tiene con su conflicto. Y entonces ahí existe un mayor grado de elaboración, y eso ya enlaza con la aplicación de esta
inteligencia artificial para la ciberjusticia, es decir, para la resolución de conflictos online, con lo cual volvemos a relacionarnos. A relacionar. En relación al back office, aquí estamos hablando de distintos tipos de, es decir, lo que está detrás de los tribunales, distintos tipos de automatización posible. Automatización completa sin intervención humana, automatización con cierta intervención humana. En ocasiones la máquina pregunta al juez humano o al funcionario y él le tiene que ir diciendo determinados ítems y soluciona determinadas cosas, o automatización más recomendación. Lo que hace la inteligencia artificial dice, bien, salen estas soluciones, decide tú cuál la vas a elegir. Y luego quería insistir, pero ya voy más del tiempo, en la nueva lógica del procesamiento y circulación de datos. La conclusión final. Es necesario avanzar decididamente en la transformación digital de la justicia, la Judicial Tech. ¿Para qué? En torno a dos elementos, profundizar en las tecnologías actuales, pero también tenemos que comenzar en la aplicación de las tecnologías emergentes, porque nos van a hacer dar un salto de calidad enorme en la mejora del acceso a la justicia. Y por último, todo ello redundará en una mejora del acceso a la justicia por parte de todos y también de las personas en condición de vulnerabilidad. Y con esto termino. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Excepcional la introducción que nos has brindado, importante desde el punto de vista de lo que estamos tratando hoy, tutela judicial, evidentemente sin acceso no hay tutela, y quiero darle la palabra a Néstor Arbito para que nos hable un poco del tono o qué tan a tono estamos con nuestro Código Orgánico General de Procesos, teniendo en cuenta que es el Código Orgánico General de Procesos más reciente dentro de Iberoamérica, el que se ha expedido. Y creo que recién nos estamos dando cuenta de lo que Joaquín nos ha puesto sobre la mesa y lo que tenemos ya. La palabra. Tomás, muchas gracias. Y Joaquín, muchas gracias también por la introducción al tema. Creo que la mesa está puesta y los puntos de discusión están ahí. Como lo señalaba Tomás, haciendo rápidamente memoria, porque cuando lo escuchaba Joaquín, me acordaba de los primeros pasos o los primeros trabajos en reforma de justicia en Iberoamérica, cuando tomábamos aquellos principios de la jurimetría original que apuntaba a esta sustitución del juzgador. Luego se traduce esta jurimetría en un análisis de indicadores, de Big Data, de mediciones, de estadística, que también pues, tanto Héctor como Gustavo tienen obras sobre esto, así que nos podrán aportar muchísimo sobre estos datos. Pero decía que está la mesa puesta, porque cuando comenzamos en Latinoamérica o en Iberoamérica, hacia las finales o mediados de la década del 90 del siglo pasado, a reformar nuestros sistemas de justicia, comenzamos también a cambiar los modelos de trabajo y a adoptar soluciones informáticas, porque no fue cambiar la máquina de escribir papel carbón por computadoras, fue cambiarlo por sistemas informáticos. Y el sistema informático es un gran procesador y almacenador de información, que a la larga, creo yo, nunca le sacamos el jugo. Y nos pasamos largos años debatiendo hasta dónde podíamos utilizar o no esta herramienta. Luego vienen nuestras reformas más poderosas en procedimientos, en el caso ecuatoriano, en el área penal, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, en el año 2014, y el Código Orgánico General de Procesos hacia el año 2015, publicado en el 2015, que entró en vigencia plena en el año 2016. En estas dos normas ya expresamente se va a regular, a legislar sobre la utilización de herramientas informáticas. Las dos, tanto el COIP como el COGEP, los dos han hablado ya de las audiencias telemáticas, uso de herramientas para audiencia telemática. Y luego el COGEP, que pasa a ser norma supletoria, en lo que no diga expresamente el COIP, desarrolla completamente todo lo que hablamos como expediente virtual. Hay ocasiones que también el membrete supera la realidad. El otro día en alguna mesa en la cual intervenía, estaba simplemente como espectador, alguien preguntaba y decía, pero aún no tenemos el expediente electrónico. El expediente electrónico es algo que se va generando. Hoy por hoy, ya en la función judicial ecuatoriana, toda la producción interna judicial, las sentencias, las resoluciones,
los decretos que generan los jueces, ya están de manera digitalizada y virtual en sus archivos. Ya el ciudadano puede acceder a eso. Entonces, parte del expediente electrónico ya lo tenemos. La segunda parte va a ser con nuestras firmas electrónicas cuando nosotros presentemos nuestra documentación, nuestras demandas, nuestros alegatos o cualquier requerimiento también de manera virtual. Entonces, de manera automática se va generando este expediente electrónico. No hay que esperar al año 3015 para que nos digan tiene expediente electrónico. Es simplemente un tema de decisión en el cual se va generando estas herramientas. ¿Por qué es tan importante señalar esto? Porque llegar a lo que ha señalado Joaquín, ya de hablar de inteligencia artificial, ¿sí? Nos suena un poco, ¿sabes? Estamos hablando de velocidad de luz cuando todavía estamos andando en bicicleta, ¿sí? Pero hemos andado en bicicleta, y es lo lamentable, y lo comentaba en privado, hemos estado andando en bicicleta cuando ya teníamos comprado el Ferrari. Teníamos dos códigos, el COIP y el COGEP, que ya nos daban todo este poder de las herramientas informáticas, y nos hemos desgastado discutiendo cómo subirnos al Ferrari, y por pereza hemos seguido andando en bicicleta. Creo que es el momento de tomar esta velocidad, porque como muy bien lo indicó Gustavo, y con esto concluyo, para poder seguir conversando todos, como muy bien lo indicaba Gustavo, sin acceso no hay tutela judicial efectiva. Cuando queremos debatir sobre la tutela judicial efectiva como el principio, como mi derecho, y tengo que hacer 2 cuadras de fila para presentar un escrito, como está pasando en algunas judicaturas del país, pues compañeros, simplemente no tengo nada. O sea, la discusión ya supera cualquier tema dogmático. Hay aquí que entrar en un tema práctico. ¿Cómo me puedes garantizar Estado de tutela judicial efectiva si ni siquiera puedo presentar una demanda hoy por hoy? Y no la puedo hacer porque no hemos habilitado las herramientas informáticas y los medios informáticos que ya me los garantizaba y me los regulaba nuestra normativa. Muchas gracias. Perdón, importantísimo, Néstor, saber que tenemos esos medios ya en nuestra parte jurídica, digamos, nuestros cuerpos normativos establecen estos medios. Dimos un salto temprano, digamos, y la excepcionalidad debe convertirse en regla, como bien lo ha dicho Joaquín. Me gustaría, Héctor, por favor, bienvenido, que nos compartas el manejo que representa la Big Data y todo este sistema de indicadores y toma de decisiones, números para toma de decisiones. Si me disculpas, Tomás, no voy a responder tu pregunta. Encantado, usted es libre de su tema. Bien, por favor. Me he quedado con la primera lámina de la presentación de Joaquín, la que habla de que hay que centrarse en las personas y sus problemas, pero a partir de ahí mi razonamiento sigue un camino totalmente diferente. Yo creo que comparto algunas otras partes, a ver, más allá de apreciar la tecnología y todo lo que nos ha presentado, que me interesa y me apasiona, creo que si nos preguntamos por la tutela judicial efectiva, el camino es diferente. La pregunta es, ¿por qué no es efectiva la tutela judicial? Y la respuesta difiere para los distintos grupos, y en muchos casos la tecnología no es la solución. Veamos algunos ejemplos. Para los más pobres, los más vulnerables, en la Argentina por lo menos, en las grandes ciudades, los problemas para los cuales la tutela judicial no es efectiva es la violencia doméstica y los delitos de los que son víctimas en su propio vecindario. Y fundamentalmente, ¿por qué no es efectiva la tutela judicial? Por la complejidad del sistema. El sistema es complejo y rechaza al usuario. Una madre con 2 niños va hasta la comisaría de la mujer a hacer la denuncia que fue maltratada por su pareja. De ahí tiene que tomarse un colectivo porque le toman la denuncia, pero no le dan ningún tipo de apoyo práctico. Va al servicio municipal donde puede tramitar un apoyo para comer, para dormir. Pero luego tiene que ir a la defensoría en otro lugar y hacer una fila de 2 horas para que un defensor tome su caso. Y entonces va a la receptoría de expedientes en otro lugar para que le pongan el sello a su caso y finalmente llega a un juzgado. Las pocas mujeres que logran sobrevivir a este trámite con 2 niños colgados de sus polleras son héroes. Es decir, que el problema aquí en absoluto es la tecnología, sino la complejidad del sistema. Vamos a la clase media, vamos a los pequeños negocios. ¿Cuál es el problema por el cual dice la justicia no es efectiva, no recibo tutela judicial? Por los costos tengo que insumir en abogados y los tiempos de resolución. Aquí el problema ya no es la complejidad del sistema, porque tienen abogados que interactúan con el sistema, sino el costo y el tiempo. Y vayamos a otro grupo mucho más peculiar, si se quiere, las grandes empresas, los grandes negocios. No importa la complejidad, no importa el costo, no importa el tiempo.
¿qué dicen las grandes empresas? ¿Por qué no es efectiva la tutela judicial muchas veces en nuestros países? Porque no está garantizada la independencia y la imparcialidad de los jueces. Y entonces van a litigar al CIADI o a otros tribunales internacionales. Entonces, el problema de por qué no es efectiva la tutela judicial depende de qué grupo social estamos viendo y qué problema tienen. Para la complejidad que enfrentan los más pobres, bueno, el año pasado me tocó trabajar, hago un poco de propaganda, en crear un equipo judicial especializado en violencia doméstica, sexual, institucional, que reúne en un solo lugar todas las agencias, a los servicios municipales, la comisaría de la mujer, al defensor, el fiscal, el juez, todo en un solo lugar, cosa que, porque además a la pobre mujer que antes describí lo que le pasaba, cada vez que le vuelve a pegar el marido, tiene que hacer gran parte del mismo recorrido. Volver a hacer la denuncia, volver al defensor, y el caso se sortea y va a otro tribunal de familia, y ya encima no tiene un caso, tiene dos, y luego se quiere divorciar y va a un tercer tribunal. Bueno, reunirlo todo en un equipo judicial único. Para la clase media, para los pequeños negocios, costos y tiempos, posiblemente la tecnología que describía Joaquín dé alguna respuesta. En los poderes judiciales latinoamericanos lo que yo visualizo es una gran ineficiencia organizacional y de gestión donde hay muchísimo para ganar antes de empezar a hacer grandes inversiones en blockchain o en inteligencia artificial. Y finalmente, para el tercer ejemplo que daba, las grandes empresas, la tecnología no nos cambia nada sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces, y para que haya tutela judicial efectiva de los grandes intereses, las soluciones van por otro camino. Por eso, discúlpame que me salga de la conversación, pero creo que si la pregunta es tutela judicial efectiva, las reflexiones tienen que ser multifacéticas, enfocadas, centradas en los problemas de las personas y de los grupos, y desde ya adelanto que la tecnología no es la panacea para todos estos problemas. Y con seguridad no lo es para los más vulnerables. Para los más vulnerables los remedios pasan por la bicicleta que hablaba Néstor, que nos ha llevado hasta ahora en vez de la Ferrari. Pero bueno, para circular por el barrio seguramente una bicicleta es más eficaz, más amigable con el medio ambiente y más fácil de manejar que una Ferrari. Muchas gracias, Héctor. Pero sin lugar a duda y sin decir que es la panacea, puede servir como parte de la tutela, digámoslo así, o parte del análisis, como una tecnología, ¿no? Vamos conjugándonos en los temas. Para que no me pelee con Joaquín. Para que no me pelee con Joaquín. Yo después por alusiones intervengo, pero voy a esperar. Esteban, por favor. Esteban, por favor, adelante. Tu apreciación sobre estos dos grandes puntos de debate, y quizás yo dejo sobre la mesa también como tarea de moderador, creo importante el análisis de la inteligencia artificial y hasta qué punto reemplazar a un juez o una herramienta de ayuda al juez. Sí, gracias. Bueno, yo creo que aquí hay un debate muy interesante, pero que hay que partir identificando una redundancia muy común, que es, a ver, la tutela judicial efectiva, para que sea tal, primero es un derecho humano. Este derecho humano tiene dos vías, y la generalizada, prevista desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica una observancia del juez respecto de la sustanciación efectiva de los procesos judiciales de manera ágil, independiente, transparente, en respeto del debido proceso. Pero creo que ahí nos falta un gran espacio de la tutela judicial efectiva porque le encargamos la gran totalidad al juzgador. Y creo que justamente la otra vía de la tutela judicial efectiva es del Poder Judicial, el ámbito del servicio judicial como tal. ¿Qué es lo que estamos haciendo como servicio de justicia para hacer lo que comentaba Héctor? Para llegar a alcanzar a dar estas facilidades a los grupos vulnerables. Existen ciertas experiencias, me parece que hay una en Perú y otra en Bolivia, de pilotajes, donde, por ejemplo, en el tema de grupos vulnerables se crean oficinas virtuales de atención, espacios en los que es el Estado el que busca al ciudadano y no espera a la inversa. Y me gusta mucho el ejemplo que plantea Héctor respecto del tema de violencia, porque es un elemento muy real, muy palpable y que hoy por hoy lo hemos visto en la crisis que estamos viviendo, ha tenido un despunte monstruoso en distintos países de la región, incluso mucho más, pero que creo que grafica algo, y es qué está haciendo el Estado para lograr dar una tutela judicial efectiva, para poder proveer, y ahí es cuando entran las herramientas informáticas, a darnos soluciones muy importantes e interesantes. La primera de ellas creo que es el pensar en que el formalismo y esta rigurosidad romanista que siempre hemos mantenido en cuanto al proceso y las diligencias judiciales debe ser superada en el sentido en el que para efectos de proteger a una víctima no debería depender de que ésta pueda acudir a una audiencia con un abogado
que en presencia dependan de un expediente previo sustanciado, en ocasiones y todavía cosido, digámoslo, a mano, y con distintas divergencias y complicaciones que no hacen efectiva la tutela, no le están dando una respuesta real. Hoy por hoy existen herramientas, inclusive acá en su momento se llegó a lograr el entregar una medida de protección para una víctima de violencia solamente requiera el uso de una herramienta como la que hoy tenemos de mensajería instantánea, WhatsApp, teléfono, una orden telefónica verbal. Es decir, lo que se requiere es que la gente pueda acceder a un servicio real, concreto, válido. Y la herramienta, yo ahí creo que no es que tenga una discrepancia con Joaquín, pero creo que la visión especialmente que les atemoriza a muchos profesionales del derecho cuando hablamos de inteligencia artificial o de tecnología es esto de la sustitución. Yo creo que realmente no es que se genera una sustitución total, lo que se genera es que la herramienta pasa a hacer su rol como un adicional para poder facilitar el trabajo y generar que los derechos sean protegidos de manera efectiva. Que no quede solamente en el papel la forma, sino que vaya y trascienda a hacerlo más ágil, más relevante, más concreto y palpable. Gracias, muchas gracias, Esteban. Gustavo, para concluir esta primera ronda, una idea general, por favor. Gracias, Tomás. A mí me parece apasionante todo lo que se ha dicho, todas las intervenciones. Creo que la presentación de Joaquín ha sido muy completa, abordando temas muy difíciles y en 20 minutos nos ha puesto en la mesa en una realmente velocidad mental muy grande para poder asumir todo lo que nos ha puesto en la mesa, en primer lugar. En segundo lugar, quiero subrayar, Joaquín lo mencionó, el ODS, el objetivo 16, es la primera vez que Naciones Unidas hace eso, es la primera vez que la justicia consta en un objetivo de desarrollo sostenible y no es un tema menor, porque queda graficado como un compromiso internacional de los estados que para tener desarrollo sostenible necesitamos acceso a justicia. Y qué bueno que se visualice eso, que antes no. Siempre hablábamos de otros temas muy importantes, eso, educación, salud, etcétera. Pero es la primera vez que estamos hablando que para que el planeta y la humanidad tenga desarrollo sostenible necesitamos acceso a justicia. Así que me parece digno de que esto lo subrayemos. Y también entiendo muy bien que Joaquín y tú, me gusta esto que aparentemente hay un contrapunto aquí en la mesa, me parece fantástico. Creo que es aparente el contrapunto. De eso se trata el conversatorio. Me parece fantástico, pero quiero subrayar una cosa, yo entendí muy bien, la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio, no es un fin. Entonces es un medio en la medida que nos sirva para el acceso, es un medio fundamental en la medida que nos sirva para la tutela judicial efectiva. Y si no nos sirve, pues habrá que buscar otro medio, pero no es un fin en sí mismo, no es la tecnología por la tecnología. Yo he escuchado a muchos abogados y lamentablemente algunos jóvenes que dicen, a mí me gusta esto, sí, la justicia, yo no me opongo a lo telemático, no me opongo a lo informático, pero no estamos preparados, no tenemos la cultura, incluso temas que vulneran la independencia judicial, etcétera. Para concluir, me gusta, sí quiero, pero no estamos preparados, no se puede. Y creo que ahí, alrededor de eso, hay más opinión y pretexto que real argumento. Sin embargo, y ahí suscribo sí lo que Héctor decía, habrá cosas que no. Y Joaquín nos decía, ¿no? Quizás la complejidad de ciertos casos, quizás la cuantía de ciertos casos. Yo ahí también discrepo. Yo creo que la cuantía no es un problema. Ayer teníamos con Néstor una mediación telemática de una cuantía muy importante. Claro, teníamos dos ejecutivos, dos empresarios muy ejecutivos y con una capacidad de negociación que en poco tiempo llegaron a un acuerdo vía telemática. La cuantía no era un problema. La complejidad del tema tampoco, al final era un tema complejo. Creo que ayudó mucho la capacidad negociadora de los dos empresarios, sin duda. Pero eso que pudo haber sido un juicio de varios años se resolvió en una audiencia telemática de 1 hora y media. La tuvimos ayer con Néstor. Entonces, no creo que sea la complejidad, no creo que sea la cuantía, creo que son las certezas. Las certezas con las que el juez cuente, y ahí lo subrayó muy bien Joaquín, si los medios telemáticos me van a dar agilidad y certeza, bienvenido sea. Si no es así, por supuesto que deberemos optar por otros mecanismos y otras vías. No me quiero alargar mucho porque creo que el intercambio más dinámico puede ser interesante y entiendo que Joaquín estará ansioso de responder algunas cosas, pero sí quiero anotar algo.
que lo revisaba de nuestro libro de la justicia en cifras en Ecuador, en el que veía que en el año, y recordaba que en el año 2012 teníamos una tasa de pendencia de 4. Esto significaba que si cerrábamos los tribunales, la justicia cerraba y no recibía ni un juicio más, necesitaba más de 4 años, 4 años y medio, para ponerse al día, sin recibir ningún juicio nuevo, ningún proceso nuevo con los recursos en ese momento, con el sistema procesal de ese momento. Las medidas tomadas permitieron, y lamentablemente tengo que detenerme en el año 2018, porque no tenemos cifras después del año 2018, al menos disponibles públicamente, en la que el sistema redujo a 1.6 su tasa de pendencia, siendo el ideal 1.3, 1.4, es decir, si cierro, en 6 meses estoy al día. Si cierro y solo despacho lo que tengo en 4 meses. Así quedó la función judicial con una serie de medidas. El sistema procesal oral, los medios telemáticos que ya se usaban, el sistema oral, etc. ¿A dónde voy? Que luego del 18 tenemos un 19 donde la tasa empieza a acumularse nuevamente. Y la tasa de retención, que en su momento, en el año 2008, llegó a ser del 70%. Es decir, yo despacho el 30 y el 70 me queda para el próximo año. En el año 2018 quedó en una tasa más bien negativa. Es decir, se despachaba más de lo que entraba en un proceso real de ponerme al día. Hoy la tasa de retención del año 2020, en datos que no tengo sólidos, pero que son fáciles de calcular, tenemos solamente en 3 meses de cierre de la función judicial al menos un 30% de retención. Más lo que ya se venía acumulando, que no es menos del 20%. Más la ola que se viene, que seguramente significará un 20-30% de todo lo que significarán demandas laborales, familiares, alimentos, empresariales, etcétera. Temas de lo que ha sucedido en un estado de alarma o de excepción, donde hay derechos en juego. Fácil terminamos el año 2020, espero equivocarme, con una tasa de retención del 60 o 70%. Es decir, todo lo que nos llegó en el 2020, en un 60%, seamos menos radicales, en un 50% quedará para el 2021. Si no tomamos medidas hoy, con presupuestos recortados y escasos, que impliquen el uso de medios telemáticos, que no atropellen ninguna garantía, que le den al juez certezas, pero como decía Esteban, que permitan a la madre con un WhatsApp pedir un auxilio y que ese auxilio sea real, por supuesto. Que podamos tener notificaciones electrónicas, que ya es posible hacerlo, pero que lamentablemente no se lo está haciendo a nivel de citaciones, que creo que hay a veces problemas de reformas legales que debemos afinar. Pero tenemos que hacerlo, porque de la manera en la que lo hacíamos antes, si no le agregamos innovación pertinente, no vamos a poder resolver el tema de esta bola de nieve que lamentablemente percibo se nos viene luego con la pandemia y sin duda luego de la pandemia. Eso sí, por supuesto, siempre garantizando lo que significa la real tutela, contemplando que el conflicto realmente se mejore. Tengo algunas otras ideas más, pero las dejo para más adelante. Vamos, para una segunda ronda. Entonces, hay que aterrizar en unos nuevos modelos de gestión, que pensemos en la ruralidad, que tengamos aplicación de tecnologías donde las podamos usar, no descartarlas como todo, pero a Joaquín, entonces, ¿hay un límite para la aplicación de la tecnología? Gustavo, adelante. Ya. Pero solo quiero poner en la mesa el tema de la brecha tecnológica, que correcto, lo planteó muy bien, que sin duda es algo que hay que resolver desde el Estado. Perfecto. Conversemos sobre eso. Joaquín, adelante. Sí, a ver, ha sido apasionante las intervenciones y yo aquí he ido tomando un montón de notas. Le pregunto al moderador, ¿dispongo de 1 hora y media, 2 horas para poder responder adecuadamente? No, pero disponemos de tu tiempo para continuar con estos programas. Eso sí, pero seguro. 3 o 4 minutos sí que tengo. Vamos a ver. Adelante, Néstor hablaba del expediente judicial electrónico. Hablaba de que internamente ya se estaban digitalizadas las resoluciones. Bien, lo relevante del expediente judicial electrónico es que no solamente que la tramitación interna se haga en digital, sino que todo lo que entre en digital y todo lo que sale del proceso salga en digital. Así realmente será eficaz el sistema, será eficaz. Pero las 3 piezas son importantes. Y para el expediente judicial electrónico, al igual que para cualquier aplicativo tecnológico que se implante, aquí enlazo con alguna de las observaciones de Gustavo, es muy importante gestionar el cambio.
es importante diseñar el elemento tecnológico, pero también gestionar cómo implantarlo. Tener en cuenta a todos los que lo van a aplicar desde el principio del diseño, durante todo el proceso de aplicación y después, posteriormente, en el seguimiento para pulirlo. Pero es muy importante la gestión del cambio. Estoy totalmente de acuerdo con Héctor y con Esteban. Lo que pasa es que, claro, a mí se me toma una parte por el todo. Yo quería centrarme en la aportación tecnológica, pero ahora, como dispongo de hora y media, me voy a vamos a ver. Nada, fuera de bromas. A ver, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? Enlazando, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano quiere 4 elementos. Acceso a la justicia. Si no hace la justicia no vale para nada. Imparcialidad, eficiencia judicial e independencia judicial. Quiere poder acceder a los tribunales, en primer lugar. En materia de imparcialidad, quiere que una aplicación justa e igualitaria del derecho. En materia de eficiencia judicial, quiere que la resolución sea realizada por jueces sin errores legales y en tiempo, con agilidad. Y quiere independencia judicial, quiere que no haya injerencias externas. Bien, son los 4 elementos. Esas 4 cosas quiere el ciudadano. Cualquier reforma judicial tiene que ir tendente a resolver esas expectativas del ciudadano en los 4 elementos. Bien, cualquier reforma de la justicia, aquí enlazo con lo que decía Héctor, necesita tocar 3 elementos básicos. Primero, el elemento organizativo. Segundo, el elemento procedimental, las normas de procedimiento. Y tercero, el elemento tecnológico. Las 3 cosas son necesarias. Sobre todo el elemento tecnológico porque ayuda a quemar muchas etapas y ayuda a solucionar problemas que los otros no lo solucionan. Pero tienen que ir los 3 de la mano. Nosotros en España, en estos últimos años, hemos tenido sitios donde se ha implantado el expediente judicial electrónico sin reforma organizativa, que se llama nueva oficina judicial, sin esa reforma organizativa, y ha fracasado. O no ha tenido todo el éxito. En otros sitios se ha hecho la reforma de nueva oficina judicial, pero no se implantó expediente judicial electrónico. Y en muchos supuestos no han ido acompañados de normas procesales. Bien, tenemos que tener los 3 elementos. Héctor, y te provoco, los 3 elementos, también la tecnología. Y la tecnología, ya sí estoy, y la tecnología, pero yo he intentado hacer una exposición general y he intentado poner un mapa de las posibles soluciones tecnológicas. No quiero también que se tome la parte por el todo y se hable solo de inteligencia artificial. Eso sí de la provocación. Pero quiero que se hable de todo lo demás, de los elementos actuales y de las plataformas online de resolución de litigios que pueden servirnos para muchas cosas. Y ya, por terminar, enlazo en un ejemplo concreto de violencia de género que comentabais. Bien, en España, uno de los mayores éxitos fue, en el año 2002, la creación de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y después de Violencia de Género. ¿Qué se arbitró? Se arbitró una reforma procesal, pero luego después hicimos un esfuerzo organizativo enorme. Hicimos una comisión en la que yo fui el impulsor, una comisión de seguimiento donde estaban todos los que tenían algo que decir. Hicieron un montón de protocolos y fue lo que hizo que funcionara el sistema de la orden de protección. Y ahora se están aplicando elementos tecnológicos para valorar el riesgo. Ahora estamos intentando dar la vuelta de tuerca para aplicar inteligencia artificial para evaluar el riesgo sobre la víctima. Bien, los 3 elementos han llevado a que las órdenes de protección funcionen magníficamente y haya una respuesta judicial en el plazo máximo de 24 horas, desde que la víctima presenta la denuncia ante la policía o lo detectan en un hospital o lo detectan en servicios sociales. Y yo que con esto ya he agotado todo el tiempo que ya tenía para intervenir. Vale, apenas una segunda ronda y vamos a seguirlo hablando. Antes de darle la palabra ahora a Héctor nuevamente, solamente recordar a nuestra gente que nos sigue tanto en Facebook como dentro del aula que chat y preguntas y respuestas están disponibles para ustedes. Pueden hacernos preguntas y se las iremos contestando conforme vaya avanzando este grato conversatorio. Héctor, la palabra. Sí, bueno, gracias por las aclaraciones, Joaquín, y no dudo que en el fondo estamos de acuerdo. Yo quería hacer hincapié porque el título del conversatorio, hacer tutela judicial efectiva, nos tiene que llevar a preguntarnos por qué no es efectiva la tutela judicial.
Y creo que en nuestros países hay una razonable inversión en justicia, los jueces cobran unos sueldos razonables, hay una razonable tecnología que tiene mucho para desarrollar, pero la deuda de servicios sigue siendo muy grande. Y claramente yo lo que propongo cuando se plantean estos problemas es primero profundizar un poco más el problema, dedicarle un tiempo a mirar qué le pasa a la mujer que va a hacer la denuncia, esto que hicieron en esa comisión que también contabas, para poder y decir cuál es el problema, que tardan una semana, 10 días en darle la orden de protección. Bueno, deberían tardar 24 horas y ahí trabajar en resolverlo. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, por dar un ejemplo, la provincia más grande, el expediente es totalmente electrónico, las notificaciones son electrónicas, se firma digitalmente, los jueces, los abogados, etc. Y sin embargo esta mujer sigue andando en colectivo, en bus, de un lado al otro, hasta que llega con su denuncia o su problema al tribunal, y ahí sí le dan la orden en 24 horas, pero a la que llega. Y luego cada vez repite el proceso, no se unifican, etc. Es decir, el problema primario es el organizacional, la complejidad de la organización. Luego, los procedimientos, que más que estar en los códigos, el problema está en las prácticas, que leemos el código y creemos que la práctica es única, pero con los mismos códigos podemos tener prácticas diferentes. Ahí hay un segundo paso para cambiar. Y si me preguntan a mí, en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, el último paso es la necesidad de tecnología. En este momento no necesitamos más tecnología, sino simplificar la organización judicial para atender a los más vulnerables. No más, es decir, en ese problema. Ahora bien, si hablamos de costos y tiempos, que es el gran problema, diríamos, de la clase media, no dudo que será en España tal vez el problema más generalizado. Piensen que en la Argentina estamos con un 40% de pobreza, pero bueno, cuando uno sale de la pobreza y ya está en un ámbito en que tiene patrimonio, sucesiones, negocios, compraventa, ahí sí el problema es el coste y el tiempo, y la tecnología tiene muchísimo para dar, muchísimo para dar. Y en segundo, y también los procedimientos y la gestión. Lo organizacional queda en un tercer plano, ciertamente. Así que comparto el tema, pero bueno, yo vine pensando en tutela efectiva más del lado de los grupos más vulnerables y en la realidad de mi país, de la Argentina. Por eso quise poner el foco en más en otro lado. Pero excelente, y ojalá la tecnología la pudiéramos manejar con mucho más potencia. Cierro con esto. Durante la pandemia se ha empezado a usar muchísimo más la tecnología en Argentina. Los jueces han improvisado, se han notificado resoluciones por WhatsApp, el juez ha autorizado una parte a notificar a la otra por WhatsApp, en temas de familia, etcétera, etcétera. Y esto va a subir el piso. Ahora los poderes judiciales tienen que organizarlo, mejorarlo, evitar que esto genere nuevas inseguridades o derive en nuevos problemas, ¿no? Pero la tecnología es lo que nos ayudó en la pandemia, por ejemplo, para hacer este conversatorio, ¿no? Hoy todos hacemos Zooms, cumpleaños por Zooms, reuniones por Zoom y conversatorios por Zoom. Creo que uno de los grandes beneficiarios de esta pandemia ha sido Zoom, de hecho, porque muchos ni lo conocíamos, la verdad. Pero es justo lo que dice Joaquín, lo que dice Héctor, y partiendo de esa brecha tecnológica también que Gustavo nos ponía en la mesa, Néstor, la reorganización, modelos institucionales que deriven en este acceso, en la tutela. Sí, Tomás, yo creo, como lo indicaba Gustavo, que en el fondo estamos todos de acuerdo. Mira, cuando estamos hablando de tutela judicial efectiva, que es el invocar, mi derecho que tengo como ciudadano de invocar a este poder judicial que me dé respuesta. Me han botado del trabajo y estoy en la pandemia y no tengo de dónde presentar una demanda. No tengo tutela judicial efectiva, ¿sí? Entonces tengo que buscar mi mecanismo donde ir. Y lo que indicaba Héctor, se hace esta oficina donde todos los servicios se los puedo dar. Eso, desde luego, vamos a revisar, lo primero que vamos a hacer es revisar el modelo de servicio que estoy dando. Revisar mi flujo de servicio. ¿Dónde tengo cuellos de botella? ¿Dónde lo puedo alivianar? ¿Qué puedo evitar? Una vez que yo tengo desarrollado el nuevo modelo de servicio, también voy a ver en qué me puede servir o qué no es necesario que lo haga yo, que lo pueda hacer una herramienta informática. Por ejemplo, y yendo de los puntos más cortos, más bajos, la utilización de formatos comunes. Quienes hemos estado trabajando en temas de reforma de justicia, en el año 2000, decirle a los compañeros de la función judicial, en casi toda Latinoamérica, la utilización de formatos comunes era casi como insultarlos, porque todo operador de justicia se creía un autor de obras jurídicas de avanzada, cuando en el fondo lo que estaba haciendo era una calificación de demanda ejecutiva, de un juicio ejecutivo.
que tenía un formato común igual a 100.000 juicios ejecutivos en casi toda la región. Entonces vamos a utilizar formatos comunes. Y ese formato común lo podíamos haber hecho en una hojita impresa donde se iba llenando datos, o lo teníamos en una pantalla dentro de un procesador. La ventaja cuando estamos hablando de herramientas informáticas y de soluciones informáticas es que esa información que yo le estoy trabajando se está almacenando y con unos indicadores de gestión que hemos desarrollado, la estoy clasificando esa información. ¿Para qué? Para que el gerente del servicio pueda tomar decisiones oportunas y adecuadas. Y aquí es algo fundamental. La idea de revisión de modelos de servicio debe ser continua. El modelo de servicio, como el modelo de negocio en las empresas, que hoy me sirve, no quiere decir que me sirva dentro de un año. De hecho, el modelo de negocio de muchas empresas anterior a la pandemia no les sirvió en la pandemia. Y la pandemia ha servido para generar otros modelos de negocio. Por lo menos en Ecuador, y cuando menos en Quito, muchos de los lugares de comida se convirtieron en sitios de entrega a domicilio de comida. Modularon rápidamente su modelo de negocio o perecen. Y eso pasa en toda área en la que yo sirva de un servicio o de un producto. Debo ir revisando mi modelo de servicio y luego incorporando qué me facilita para dar servicio. Y en eso, pues decía, creo que estamos, porque siempre vamos a poner en el centro de la herramienta o ni siquiera el dogma. Hay que poner al ciudadano de pie. ¿Qué se le facilita al ciudadano de pie? ¿Sí? Y entonces estamos generando nuevos modelos de servicios, nuevas áreas de tecnología. Nos hacían una pregunta aquí, Tommy, y la retomo, de la demanda de justicia. Y cierto lo que decía Gustavo, habrá por de complejidad, por temas de materia, y incluso por temas de grupos vulnerables. Yo tengo que clasificar esa información porque habrá temas que los pueda llevar o los pueda hacer a través de un mayor uso de herramientas informáticas. Quiero poner un ejemplo muy concreto. Con la reforma que tuvimos en el tema de alimentos, cuando se pone una tabla en base al ingreso que tiene el obligado a los alimentos, y se dice del ingreso es el tanto por ciento, básicamente el juego que está haciendo el juez en este instante es tomar una calculadora, poner los ingresos y sacar un porcentaje. Y cuando apelo de esa decisión, esto sube a una instancia donde gasto 3 jueces de una corte provincial para que vuelvan a tomar otra calculadora y tomar la misma cantidad y sacar un porcentaje. Entonces, o cambio esa normativa, o para eso lo puede estar haciendo un computador en línea y hacerlo mucho más rápido. A lo que voy es, cuando yo clasifico mi operación, cuando clasifico mi demanda de servicios, puedo ir enfocándome a temas que requieren que yo los haga y otros temas que los puedo delegar incluso al soporte informático. Y en el fondo y en el centro y en el norte siempre el dar servicio al ciudadano, ¿no? Correcto, muchas gracias, Néstor. Y esto, cambiar los modelos y definir las vías y los accesos dentro de un mismo edificio con los mismos cimientos, simplemente modificándonos para ser mejores en la prestación. Esteban, tu mirada desde, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Y tomo una pregunta del público, exactamente desde Argentina, Gustavo Linde, ¿qué se podría mejorar, por ejemplo, en una apelación si utilizaríamos herramientas informáticas? ¿Qué podría ser como ejemplo nada más? Muy interesante. Mira, creo que debemos partir por considerar que la herramienta informática por sí sola no funciona. Requiere de alguien detrás que justamente la alimente para saber qué requerimos de esa herramienta. Es decir, la herramienta me da ciertas facilidades. Luego los algoritmos y la dinámica del diseño de esa herramienta deberemos alimentarlos nosotros mismos para ver qué podemos obtener. Esto es interesante porque justamente la herramienta también requiere de todo un bagaje administrativo de soporte. Como comentaba Joaquín, justamente se debe hacer una reingeniería, porque si yo pongo un expediente electrónico, no por el hecho de que este sea aplicable, funcione y esté digitalizando las cosas, significa que ya la dinámica procesal administrativa interna o del funcionamiento organizacional, pues ya estará operando y lista para implementar el expediente electrónico. Se requiere de un bagaje de sustento. Justamente en relación a esa pregunta, y se me ocurre, partiendo de algo que es muy común, creo, en nuestros países y algo que nos sucede acá en Ecuador. Cuando un proceso debe ser analizado y valorado en cuanto a un recurso de apelación o de casación, la generalidad es que se esperan varios días hasta la tramitación administrativa del envío del expediente. Y ahora mismo, cuando estamos supeditados a una época de pandemia en la que el expediente no puede ser entregado de manera física, todavía no sabemos bajo qué medidas y cuándo podrá ser entregado, no podré tener tutela judicial efectiva
en la parte recursiva si es que tampoco considero la posibilidad de una herramienta informática. Hay distintas facilidades que pueden utilizar para esto. Una de estas, por ejemplo, es que la Corte Constitucional ya ha requerido que única y exclusivamente para poder contar con la posibilidad de tener un acceso efectivo a la justicia, pues simplemente se remita de manera digitalizada a la sentencia. Lo propio podría hacerse con la generalidad de los expedientes, porque lo que se requiere es que el juez pueda tener acceso y conocimiento para poder emitir una decisión de fondo, más no en sí mismo que cuente con el expediente físico. Lastimosamente, e insisto mucho en esto, creo que en ocasiones recurrimos mucho al rigorismo y he escuchado a muchos juzgadores que dicen, si yo no tengo el expediente físico en mis manos, no puedo impartir justicia, porque ahí está la verdad procesal. Sin embargo, hoy por hoy nos vemos enfrentados a un elemento, y es que esta crisis ha hecho que lo que venimos discutiendo, creo yo, más de 20 años en cuanto a la justicia electrónica, la justicia digital, los medios tecnológicos en la justicia y con un sinfín de títulos, hoy por hoy hacen de manera obligatoria que busquemos cómo hacer que esta herramienta sirva de modo efectivo. Y solamente para hacer referencia a una de las interrogantes que también se hacían en el chat, ¿cómo puede ser utilizada la herramienta electrónica para efectos de que se evite un represamiento tan grande que es al que nos vamos a enfrentar en adelante? Néstor apuntalaba algo que es justamente el caso en materia de alimentos, y me parece totalmente válido. ¿Cuántos incidentes de alimentos y demandas se encuentran represadas o sin atención en este momento por esta pandemia? No han podido ser citadas, no han podido ser calificadas, no han podido ser despachadas en general. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial, o inclusive dependiendo de las complejidades del sistema, nos sirven para poder dar una respuesta efectiva a las personas que están requiriendo justicia? En nuestro país tenemos, para poder fijar una tabla de una pensión alimenticia, una tabla que estipula cuánto gana una persona y cuánto se le debe imponer por pensión. En verdad, y acabaría con esta reflexión, requerimos de un juzgador que para poder hacer ese cálculo tan específico no sea indispensable que pueda valorarlo sobre la base de una simple herramienta informática? ¿O será que más bien la herramienta nos puede ayudar a dar un alivio y una respuesta efectiva a las madres que están necesitando de esta decisión jurisdiccional y una tutela real? Perdón, y nos fuimos a un gran punto, Esteban, es decir, lo que se propone con lo establecido con Héctor, con Joaquín, lo dicho por Néstor, por ti, es un nuevo gran paso hacia toda la reforma de una prestación nueva de servicios judiciales que garantice acceso y tutela, Gustavo. Bueno, quizás ese es el punto de fondo. Y en estos temas del servicio judicial y de todos los servicios, realmente hay que optar o por un modelo de oferta o por un modelo de demanda. Y me parece que los grandes vicios que anotaba Héctor hace un instante del acceso a una real tutela judicial efectiva, parten de que se diseñan modelos de oferta del servicio y no de demanda del servicio. Es decir, se piensa desde el funcionario y no se piensa desde las necesidades del usuario, y ahí empiezan a generarse los problemas. Empiezo a pensar con modelos de oferta y no modelos de demanda, de necesidades, que son las que tengo que atender. Ahora bien, muchas cosas se han podido resolver ya empezando a pensar en modelos de demanda, a través de una mayor oferta también, más jueces, pero de una manera distinta, innovando, con oralidad, ya no el sistema viejo escrito, con evaluación de desempeño, con jueces mejor pagados, garantizándoles independencia. Es decir, todo esto son una serie de medidas y agregándole tecnología, mejor infraestructura, todo esto medios para ofrecer un mejor servicio pensando desde la demanda. Ahora resulta que yo de alguna manera tengo una nueva reflexión, que esos modelos de demanda luego acaban convirtiéndose otra vez en modelos de oferta, porque los funcionarios o el sector público se acomoda nuevamente, ya se incomodó saliendo de los viejos sistemas. Y luego de esa incomodidad, entró en el nuevo sistema de demanda, pero ese sistema de demanda otra vez se convierte en un sistema de oferta porque quiero seguir haciendo lo mismo, aunque las circunstancias cambien. Las circunstancias han cambiado enormemente y la pandemia lo ha revelado de manera más elocuente. ¿Que hay que seguir resolviendo problemas viejos? Sí, pero también hay que resolver ahora problemas nuevos, como el tema de la seguridad, de la bioseguridad, del distanciamiento social. Y de todas maneras, aunque eso ojalá en el tiempo se supere,
las ventajas de haber utilizado otras formas de ofrecer el servicio pueden ya quedarse de manera permanente para beneficio de un mejor modelo de oferta del servicio. Solo a manera de ejemplo, lo que la tecnología nos ha brindado en los sistemas judiciales, ejemplos muy simples. Antes una boleta de libertad en Ecuador tardaba 4 o 5 días. Ya la persona estaba declarada libre, inocente, o levantada su orden de prisión, y tenía que estar 3, 4, 5 días más hasta que llegue la boleta al centro de detención. Hoy se demoran 4 horas. Ojalá eso se mantenga. Entonces, claro, pasamos de 4 días a 4 horas. Es un aspecto que le afecta directamente al ciudadano, a su tutela judicial real, pensando en el ciudadano, no tanto en la tecnología, pero la tecnología me ayudó a que esto ocurra, y así podemos poner muchos ejemplos. Las videoaudiencias que ya en el Ecuador se hacen desde el año 2014, en el marco legal del COIP y también del COGEP en el año 2016, no solo han permitido que se lleve a cabo la audiencia, que muchas fallaban porque alguien no pudo venir. Han comparecido peritos desde puntos muy alejados del planeta y la audiencia se ha podido realizar. En la medida, por supuesto, que el juez considere que eso le dio información de calidad suficiente y certezas para poder decidir. Porque si no es así, entonces pediría que ese perito pues comparezca realmente para poderlo interrogar de otra manera. Ahora, solo un apunte más, Tomás. El 70%, al menos en Ecuador, casi el 70% de la carga procesal es no penal. Y creo que ahí vamos a encontrar menos dificultades para la inserción de tecnología que nos permita acceso a justicia, en la medida también, subrayo, Héctor, que se solventen los problemas de brecha tecnológica en la sociedad, sin duda. Pero también es cierto que el uso de esta tecnología te ahorra recursos, que los podrías invertir en facilitar el acceso tecnológico. Solo tomando en cuenta el tema de las audiencias que dejan de fallar y que implican también que yo dejo de gastar muchos recursos en trasladar con grandes operativos de seguridad detenidos de alta peligrosidad a un tribunal penal físico, garantizando, por supuesto, el debido proceso, la defensa, el acceso a su defensa pertinente. Solo ahí Ecuador se ahorró en un año $20 millones, porque hay que medir lo que cuesta un operativo de policía de traslado de detenidos, o que la audiencia falle, el tiempo del juez, del fiscal, de los peritos, todo el mundo. Ha habido audiencias de 50 personas que dejan de trabajar para ir a una audiencia que no tuvo lugar, porque el policía principal testigo fue trasladado a una provincia lejana, cuando bien pudo participar a través de una vía telemática sin tener que costear su traslado, su pasaje de avión para que venga y el policía esté presente en la audiencia, etc. Esos $20 millones al año que se ahorra el Estado en la función judicial podría muy bien utilizarse también en permitir enlaces tecnológicos a personas que no tienen estas facilidades. Es algo que se lo puede pensar y se lo puede hacer. Así que por un lado hay brechas tecnológicas, pero por otro lado también hay ahorro de recursos. Y sin duda, lo que se viene es una gran demanda judicial, y nuevamente entraremos en que la demanda será superior a la capacidad de oferta del servicio, y esto te va a generar otros problemas de tutela judicial que nuevamente estarán relacionados con la dilación, la mora judicial, y no hay peor justicia que la que no hay, sin duda, aunque la que debemos tener, estoy claro, debe ser una de calidad. Hasta aquí, porque tengo otras ideas, pero ojalá me quede tiempo para una tercera intervención. Vamos, creo que sí tenemos de tiempo, y sobre todo tenemos el diagnóstico claro. En estas 2 rondas hemos encontrado nuestro diagnóstico, pero ahora invito a todos nuestros panelistas a poner una propuesta de solución para garantizar tutela judicial efectiva. Héctor. A ver, no te voy a contestar, Tomás, nuevamente. Creo que esa respuesta depende del país, depende del grupo social al que vaya dirigida del problema que querramos resolver. La tutela judicial no es efectiva, y lo hemos dicho, por multiplicidad de razones. Entonces, la propuesta tiene que ver con cuál de las razones vamos a atacar. Tal vez si tuviera que generalizar en una, me quedo con lo que dijo recién Gustavo, ¿no? Centrarnos en la demanda de la sociedad.
partir de los problemas. ¿Cuáles son los problemas que tiene la gente? Y tratar de resolver esos problemas, priorizándolos, poniéndolos en orden, por supuesto, empezando por los más vulnerables, pero no existe una única pastilla, un único remedio que solucione el problema del acceso a la justicia o de la tutela judicial efectiva. No es lo mismo España, Ecuador o la Argentina, no es lo mismo una gran ciudad que el campo, no es lo mismo la clase media que los más vulnerables. Entonces, para decirte una sola cosa, me quedo con lo de Gustavo, ¿no? Centrarnos en la demanda y todo el tiempo sacudir la estructura y volverla a poner de cara a la gente, y cuando se acomoda, volver a sacudirla y de nuevo de cara a las necesidades de los usuarios. Puedo completarte. Mejora continua es Bien, correcto. una forma de garantizar tutela efectiva. ¿Sí? Ok, Joaquín. No, a ver, yo estoy obsesionado con que el sistema de justicia lo que tiene que hacer es resolver el conflicto del ciudadano. El ciudadano le da igual que se lo resuelva un juez o que se resuelva por mediación o por otro medio alternativo de resolución de conflictos. Por tanto, a lo que quiero llegar es que el propio sistema de justicia, el Poder Judicial, tiene que asumir la organización de formas alternativas de resolución de conflictos junto con el sistema formal de decisión por el juez. Pero lo tiene que asumir también el propio sistema judicial, que no sea algo externo de una asociación de consumidores o de una asociación de comerciantes o de una cámara de comercio, no, que sea algo asumido por la justicia. Así, habrá muchos asuntos que se resolverán por vías distintas y no llevarán consigo un uso de recursos del sistema de justicia formal que pueden dedicarse de esta forma a resolver asuntos mucho más complejos de temas de corrupción, de temas entre grandes compañías, etcétera, etcétera. Gracias, Joaquín. Néstor. Tomás, en la misma línea y compartiendo lo que decía Héctor, claramente el tema de tutela judicial efectiva y en sí todo el quehacer judicial no es algo que se soluciona con una sola vía. No es tómese esta pastilla y amanezca siendo el mejor sistema de justicia de Latinoamérica. Ojalá fuese algo así. Hay muchísimos factores, hay factores culturales, incluso desde el factor de demanda del servicio. Hay factores culturales de la demanda del servicio. Pero fíjate, estábamos hablando que la tutela judicial efectiva básicamente va a pasar por acceso, independencia, eficiencia e imparcialidad. Y además de que decía, y me parece que esa es una columna vertebral, la revisión de los sistemas organizativos, adoptar normativa que esté ajustada a ese nuevo sistema organizativo y la adopción de tecnología, con esas tres insumos, podríamos tener una incidencia directa en lo que es acceso, podríamos tener incidencia directa en lo que es eficiencia. Pero nos quedan dos pilares por ahí sueltos. El tema de la imparcialidad del juez y la independencia del juez. ¿Qué va a pasar por adoptar otras medidas? Lo que indicaba Gustavo, sueldos y salarios dignos para los jueces, formación adecuada para los jueces, pero luego te queda también una serie de factores exógenos que nos tomarían pues 3 conversatorios de estos, y lo pongo en mesa y simplemente para dejarlo ahí pensando. Pero creo que uno de los temas que más quebranta la imparcialidad del juez es esta presión invisible también desde los medios de comunicación. En alguna ocasión yo decía que nos ahorrábamos un poco en el tema de reforma y en lugar de contratar jueces habrá que contratar más periodistas. En la edición de la mañana conocen el caso y en la de la tarde ya está sentenciado. ¿Sí? Entonces, y esto uno lo ve como ciudadano, pero el juzgador siente una gran presión sobre esto. Entonces queda el tema de imparcialidad e independencia, que son otras áreas que hay que fortalecer, que hay otras vías como fortaleces esto. Pero sobre todo también hay una gran responsabilidad como ciudadanos. Cuando estamos exigiendo todos un mejor sistema de justicia, todos tenemos que aportar a tener ese sistema de justicia. No a pelearnos el árbitro, que son cosas distintas. No el árbitro, que soy yo, el árbitro. ¿Verdad? Entonces todo el mundo te dice que quiere la justicia transparente y todo, pero todos se ven tentados a tener árbitro propio. Y lo primero que debemos hacer como sociedad para tener un buen sistema de justicia es no pelearnos el árbitro, sino que el árbitro nos dé reglas claras de juego, que sea imparcial, que sea eficiente y que sea independiente. Gracias, Néstor. Esteban, por favor. Gracias. Mira, yo voy a tratar de hacer el ejercicio de lanzarme a plantear una posible propuesta, pero creo que
deberíamos hacernos al menos 3 preguntas o dividirlo en 3 elementos. Y son justamente algunos de los que ha referido Joaquín. El primero es, sí, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas informáticas tengo ahora mismo y que debería fortalecer para apoyarme en estas a efectos de lograr que esta pandemia que estoy viviendo y el impacto en el sistema de justicia y en el servicio ciudadano, pues sean mejorados? ¿Y qué tiene el Ecuador ahora mismo? Existe un expediente electrónico, hubo un pilotaje de expediente electrónico, hay firmas electrónicas. Adicional a esto, hubo modelos de gestión que expresamente fueron diseñados para este efecto. Hubo ya todo un laboratorio realizado y que bien podría ser puesto en marcha, por supuesto, con las adaptaciones que la realidad actual requerirían. Es decir, hay que pensar en este primer gran problema que resolver es cómo fortalezco lo que ya tengo. Tengo videoaudiencias, ¿cómo las mejoro? ¿Qué otra dinámica les doy para hacerlas mucho más fuertes frente a lo que estoy enfrentando? La segunda sería, muy bien, ¿qué herramientas existen ya en el mundo que me puedan facilitar el servicio de justicia y a las cuales podría apuntar para efectos de que bajo mi realidad pueda lograr que éstas me generen un tipo de beneficio o facilidad? También, aquí nos refería a algunos, pues ya existen ciertos bots para poder atender consultas ciudadanas respecto del estado de mi causa. Hoy por hoy, aunque la web existe y como bien apuntaba Héctor, existen ciertos grupos que no tienen acceso a Internet, así es que no puedo acceder a una página web para saber el estado de mi causa y todavía existe la costumbre de ir a la judicatura y preguntar en una ventanilla, oye, quiero saber el estado de mi causa. Pero ¿qué pasaría si para efectos de evitar esta problemática que estamos viviendo, el Poder Judicial se pregunta y dice, ¿por qué no utilizo un bot que lo que haga es mandarle un mensaje de texto diciéndole el estado de su causa es tal? No necesito mayor interrelación, no necesito mayor elaboración, no necesito tanto elemento. Y el tercer factor que yo plantearía es, y creo uno de los más importantes también, es qué hago para resolver el represamiento que se va a generar y también para atender la alta demanda de servicio que va a llegar. Porque una vez que se reaperturen los servicios de justicia, no solo que los juzgadores van a tener un represamiento, sino que además va a venir una avalancha de pedidos de justicia. Creo ahí que deberíamos considerar varias cosas. Priorizar los métodos alternativos de solución de conflictos, que el juez se vuelva un auténtico conciliador de las partes en causas que son obligaciones monetarias, en las que bien podría generar facilidades para dar soluciones reales, efectivas a las partes. Creo que la Defensoría Pública también debería jugar un rol trascendental y pensar en una especie de asesoría, la puedo llamar así, preventiva, en la que invento ciertas comisiones específicas por temáticas en cuanto a despidos, en cuanto a gente que no ha podido pagar su arriendo, en cuanto a obligaciones que han sido incumplidas, van, los buscan, los asesoran y buscan la forma también de guiarlos inmediatamente a la mediación para evitar que esto se vuelva una causa judicializada. Existen medidas. Creo que lo importante es pensar también qué tenemos ahora mismo en el mundo y que ya se está implementando como buenas prácticas que puedan ser utilizadas para servir mejor. El núcleo del servicio, el centro del servicio es del ciudadano. Y ahora mismo que estamos recién flexibilizando ciertas medidas de restricción a las que nos enfrentábamos por la pandemia, este es una primera gran parte, pero ahora es cuando vamos a ver realmente el problema. Y ahí se requiere un poder judicial dinámico y dispuesto a asumir el reto que enfrenta el tener nuevas tecnologías como una herramienta de apoyo. Gracias, Esteban. Gustavo, por favor. Tomás, mira, creo que han apuntado temas muy importantes. Yo quisiera agregar uno relacionado con el tema del talento humano, porque creo que tecnología, como ha dicho Joaquín, llegó para quedarse y eso hay que enfrentarlo. Héctor lo dijo alguna vez también con toda claridad. Esto es una realidad. Llegó al sistema judicial definitivamente el tema telemático y hay que asumir eso. Pero voy al otro lado, al ser humano. Es decir, ahí necesitamos también nuevos perfiles de jueces, nuevos perfiles de abogados y también incluso una cultura social donde está muy arraigada la litigiosidad y que por fuerza habrá que evolucionar esa cultura hacia la conciliación, la negociación, los métodos alternos y casi digo por necesidad, porque mientras el Poder Judicial resuelve los problemas ancestrales en algunos casos de mora judicial y en otros no tan lejanos porque quedaron resueltos, pero que se vienen por muchas razones en una bola de nieve, por fuerza necesitaremos también acudir a otros espacios para resolver los conflictos. Y en eso, permíteme, hay una cuña, Tomás,
creo que nuestros panelistas deberían involucrarse en esos diseños de formación y capacitación que con ciertas universidades, con algunas universidades del país, la corporación está realizando, y que creo que es un talento humano, una sabiduría que aquí se ha expresado, que es necesario profundizar en formaciones mucho más detalladas, por un lado, y terminando la cuña, para que las ideas no queden sueltas, creo que en ese 30% de carga procesal que es de materia penal, habrá algunos temas que definitivamente la telemática no lo podrá resolver. Hay una gran discusión entre los abogados del tema de la inmediación virtual, si es posible o no. Creo que con una discusión, con una mentalidad real de servicio al ciudadano, sin atropellar ninguna garantía procesal, se puede resolver. Pero habrá algún porcentaje que no. Pero habremos logrado lo fundamental, y ojalá en no mucho tiempo: disminuir los flujos de personas a las audiencias judiciales para garantizar mayor bioseguridad, al mismo tiempo que no se detenga la justicia y garantizando una tutela judicial efectiva. Eso implica también, sin duda, evolución cultural, no solo tecnológica. Y esa evolución cultural implica una evolución de valores. Y por eso me ha encantado cómo se ha subrayado aquí al ciudadano. Héctor lo ha hecho muy explícitamente, porque creo que esa es una visión que marca una visión cultural que hace falta profundizarla para que desde esa visión cultural se desarrollen las habilidades y la tecnología al servicio de esa visión de valores. Muchas gracias, Gustavo. Y siendo las 15 y las 17:33 de la tarde. En España no sé qué hora es. Oh, en España es tardísimo. Casi la 1 de la mañana. Casi la 1 de la mañana. Y Doble gracias, en Argentina vamos cerca de las 8 de la noche, ¿verdad, Víctor? En Argentina, 7 de la noche. Está más razonable. Casi 8. 9:30. No saben cuánto valoramos, retomo lo dicho por Gustavo, valoramos mucho su esfuerzo y esas ganas de compartir sus criterios, sus visiones del sistema judicial. Quiero cerrar agradeciendo a todos nuestros panelistas una vez más. Este es un esfuerzo que tiene la Corporación 2030. Lo hemos retomado en este mes de mayo, digamos, del esfuerzo académico. No vamos a parar. Desde el mes de julio vamos a tener nuevos temas sobre la mesa, y desde ya, pues, invitados nuestros panelistas a que sigan compartiendo sus experiencias con nosotros. Quiero tratar de hacer un cierre con esto, identificar un nuevo servicio por demanda, atender, lo dicho por Héctor, desde la visión de la necesidad del ciudadano, implementar en estos modelos de gestión lo puesto en la mesa sobre Joaquín, establecer nuevos modelos de gestión. Me quedaría con una frase: mejora continua de este que es un servicio, el sistema judicial. Mejora continua, rompernos la cabeza pensando cómo mejorar día a día. Yo sé que la función judicial debe acoplarse a este modelo de servicio. Quiero agradecer a todos quienes se han conectado el día de hoy dentro del aula y también en Facebook Live. Tenemos, antes de cerrar, tenemos para el público que esté en aula la disposición de unos 10 minutos para poder establecer preguntas y respuestas concretas para nuestros panelistas. Y comienzo desde la pregunta que nos han hecho Marcos García. Dice: por medios telemáticos, y gracias a Marcos desde España, ¿no? Por medios telemáticos y con ello permitir destinar recursos a aquellas cuestiones que requieren clasificarse por servicios y demanda. Lo que nos propone Marcos es necesario en este modelo establecer tipos de servicios por demanda, solo por dinero, por montos, cantidades, o por la situación jurídica de vulnerabilidad de las personas. Eso nos propone Marco. Alguien tal vez dentro de ese esquema que pueda dar una respuesta a esto. Cualquiera de los panelistas, sin temor, puede tomar la palabra para esa pregunta. Yo le lanzo a Joaquín directamente la respuesta. Vamos, Joaquín, por favor. Sí, no, yo lo que quería comentar, me quedo en esa idea de vulnerabilidad, y al final lo que la vulnerabilidad significa es, determina obstáculos para el acceso a la justicia. La persona que vive en el campo y que no tiene posibilidad de trasladarse a la ciudad y que no tiene medios telemáticos,
cómo presenta la demanda, o una persona con discapacidad que no es capaz de entender el acto judicial o que no es capaz de comunicarse con su abogado para presentar la demanda, o un menor que participa en un acto judicial que no entiende y encima se le victimiza. Estoy intentando poner distintos ejemplos. Al final yo creo que de lo que se trata es de individualizar esos obstáculos dentro de cada uno de los grupos. Creo que Héctor hablaba dentro de cada uno de los grupos. Bien, individualizar los obstáculos dentro de cada uno de los grupos y focalizar la actuación para vencer esos obstáculos. Creo que sería una perspectiva idónea para afrontar los problemas. Bien. Tengo un saludo, más que una pregunta, de Orly Manrique. Nos agradece mucho desde Ecuador a todos los panelistas. Y bien, vamos concluyendo y nuevamente agradeciéndoles a todos. Muchas gracias, en especial Joaquín, es muy entrada la noche allá. Héctor, también tu participación muy amable. Seguro vamos a contar con ustedes en nuevas jornadas de capacitación. Lo hemos dicho, Corporación 2030 va a trabajar directamente con algunas universidades y demás. Estaremos próximos a lanzar algunos eventos académicos. Excelente. Gracias a todos nuevamente por este nuevo jueves de encuentro. Ha sido muy gratificante, como siempre, este modelo de conversatorio en donde el tema sobre la mesa es un tema común sobre la mesa, pero lo importante es nutrirnos cada uno de nuestras vivencias y experiencias. Ha sido un mes de jornadas iberoamericanas de charlas de la Corporación 2030. El próximo mes de junio estaremos nuevamente con ustedes y gracias nuevamente. Les agradezco, siendo las 17:39. Cerramos para todos. Muchas gracias. Hasta una próxima semana. Un gusto de verdad. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos.